estoy? ¿Sí? Ya hablamos de mayordomía, ya sabemos que somos unos administradores, pero hoy vamos a ver dónde estamos en esa mayordomía. Lo segundo es a dónde voy y lo tercero es cómo llegar. Entonces tenemos 4 áreas, 4T. Hoy vamos a hablar de las 4T que Dios nos dio. Son 4 recursos diferentes que tú y yo tenemos. 1, el templo. Así todo, este cuerpecito que su merced tiene, ese es el templo. ¿Listo? No es este lugar es donde nos reunimos, claro que sí, pero hablamos de nuestro cuerpo. Soy mayordomo de mi cuerpo. Segundo, el tiempo. Yo aquí tengo el reloj enfrente y tengo que administrar correctamente ese tiempo para lograr dar esta prédica. Así que algo que yo hablo cuando hablo del tiempo y de la mayordomía del tiempo es que es el único recurso que Dios nos dio por igual. 24 horas del día para todos. ¿Cómo lo administramos? Ahí vamos a ver dónde estamos. La siguiente T, los talentos, las habilidades, lo que Dios colocó en tu vida como talento. Y la cuarta T son los tesoros. Porque casi siempre que hablamos de mayordomía pensamos que solo es de finanzas. Y esa es un área de todas las áreas que Dios nos ha dado. La palabra dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido al Espíritu de Dios y habita en ustedes. Entonces, ustedes no son dueños de su cuerpo. ¡Wow! ¡Qué frase! Cuando yo la leí quedé... ustedes no son dueños de su cuerpo. ¿Qué estoy haciendo para cuidar el templo del Espíritu Santo? Quiero que lo analices. ¿Qué estás haciendo para cuidar tu templo? El templo del Espíritu Santo. Y trabajar en el templo del Espíritu Santo, trabajar en el cuerpo, tengo yo que empezar a romper esquemas que venían en mi mente aún desde la niñez, desde lo que mi mamá y mi papá me enseñaron o no me enseñaron. Hay cosas que yo no aprendí. Y entonces ahorita no lo hago porque no lo aprendí. Pero como yo ya soy consciente y yo tengo que entregarle el cuerpo, este templo al Espíritu Santo y decirle, mira, acá te lo presento, entonces he tenido que empezar a aprender. He tenido que empezar a romper esos esquemas que antes tenía, porque hay personas que tenían el concepto que no había que cuidarse el cuerpo, ¿no? Coma todo lo que quiera, a la hora que sea, córtese, dáñese. Ojo, porque es que esa frase lo dicen mucho las personas que dicen, no, es mi cuerpo. Perdón, no es su cuerpo, es el cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. ¿Dónde estoy con respecto al tiempo? Eclesiastés 3, del 1 al 8, habla todos esos 8 versículos sobre el tiempo, pero solo les dejé algunos aquí en la diapositiva. Todo tiene su tiempo. Eclesiastés 3, 1 al 8, todo tiene su tiempo. Todo lo que sucede bajo el cielo ocurre, ojo, de acuerdo a un plan. Hay un tiempo para nacer y otro para morir. Un tiempo para plantar y otro para arrancar las plantas. Y cuando habla de arrancar, en otras versiones habla de cosechar, ¿sí? Entonces, la pastora hace un ratico decía que este es un año de cosechar. ¿Qué sembraste? ¿Qué vas a cosechar? Así que, ¿para qué tienes tiempo y para qué no? Vuelvo a reiterar, el recurso que se nos entregó por igual es el tiempo, 24 horas del día. ¿Qué haces con tus 24 horas del día? Vamos con los talentos. Dice la palabra en Éxodo 31, 3 al 5. Le voy a llenar con el Espíritu de Dios, qué hermoso, con sabiduría, inteligencia, aptitud para realizar todo tipo de trabajo, diseñar, trabajar con oro, plata, bronce,
cortar y colocar piedras preciosas, trabajar con madera y hacer toda clase de obra artística. Algunos de nosotros decimos, no, yo no tengo talentos. La Biblia me menciona la parábola de los talentos y que por lo menos un talento nos dio. Necesitas descubrirlos. Entonces la pregunta es, que vas a responder ahí, ¿cuáles son mis talentos y qué estoy haciendo con ellos? Porque lastimosamente algunas personas llegamos en un punto donde enterramos el talento. Siguiente, tesoros, Mateo 24:14. El reino de Dios será como un hombre que se iba de viaje. Antes de irse, llamó a sus siervos y los dejó encargados de administrar su fortuna. Entonces, tú y yo, dice que el reino de Dios será, o es, hay otra versión que dice, es como un hombre, es semejante a un hombre que. Entonces, el Señor dice, bueno, yo tengo una gran fortuna, pero quiero ponérsela en sus manos para que la administre. Y me la puso a mí y nos puso a todos un pedacito de esos recursos financieros. Entrego a Dios lo que es de Él, diezmos, ofrendas, primicias. Y es que el tema, cuando hablamos de los tesoros, pues que sería genial, o sea, yo me imagino, alguna vez hice un estudio de cuánto más o menos era, y un solo talento, claro, ahorita el dólar está muy diferente, pero digamos que un solo talento, al que le dio uno solo, más o menos le dio 60 millones de pesos. ¿Tú qué harías con los 60 millones? Un solo talento, ¡pum! 60 millones para que los trabajes. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Cómo lo vas a administrar? El que recibió uno dice que tuvo miedo y lo enterró. Y ahí viene, en esa parábola, viene un consejo financiero. No lo entierre, por lo menos vaya y llévelo a los bancos para ganarse algo de interés. ¿No se sorprenden a veces cuando le piden sus certificados de ingresos y retenciones? Piden hacen su declaración de renta y encuentran que todo eso, yo recibí toda esa plata, ¿y dónde está? Es la pregunta, ¿no? Claro, tenemos un ingreso que recibimos, es como una cuota fija que Dios nos da. ¿Qué hacemos con esa cuota fija? ¿La administramos correctamente? Y uno de los puntos específicos en la buena administración es devolverle a Él lo que es de Él, y eso es los diezmos. Los diezmos, las ofrendas, las primicias y todo. Y hay un montón de principios en la palabra que habla sobre el área financiera. Pero entonces, la pregunta es para saber tú cómo manejaste el año pasado. Acuérdense que estamos mirando el año pasado, porque empieza diferente. Así que el año pasado le entregaste a Dios el diezmo, le entregaste a Dios la ofrenda, las primicias, ¿le diste esa partecita?